Les digo lo siguiente, en la clase que tuvimos el sábado 30 de octubre de 2023, trabajamos el tema con profundidad de que el liderazgo es un asunto de lenguaje. Ese era el tema que con humildad le puedo decir que lo cubrimos con erudición, que el liderazgo es un asunto de lenguaje. Y en síntesis, la premisa de esa sesión fue que las palabras son una herramienta poderosa para el líder. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que no se dice. Y dijimos también que el lenguaje utilizado y la forma y el tono de expresión revelan lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso salimos en esa sesión con fundamento de investigación a demostrar eso. Esto, para poner una expresión un poco dramática de la síntesis de la pasada sesión, vivimos o morimos por la palabra. Así que en el día de hoy quiero sacar unos 5 o 7 minutos para contestar una pregunta que me hizo el licenciado José Figueroa, un abogado prominente que siempre está aquí, un abogado muy distinguido, un empresario, y él me hizo la siguiente pregunta. Me dice, vi la bibliografía que presentaste y compartiste y pasaste muy rápido por la obra de Carol Kinsey Goman. Carol Kinsey Goman, que se titula The Silent Language of Leaders, el lenguaje silencioso de los líderes. Y me gustaría en la próxima clase, si es posible, que hicieras un comentario un poquito más expandido de esa obra. Lo voy a complacer. Y lo que quiero compartir con ustedes, recuerden la obra que la explicamos en la sesión anterior, pero él quería un poco más de extensión. La obra de Carol Kinsey Goman, The Silent Language of Leaders. Y en esa obra se presentan algunas técnicas de comunicación interpersonal para establecer el argumento, cómo hay algunos signos corporales no verbales que son importantes y que los líderes le tienen que prestar atención, además de la concentración en las palabras evocadas. Esto para ponerlo en un lenguaje sencillo, que era donde el licenciado Figueroa quería un poquito de elaboración, se relaciona con el lenguaje no verbal. Así que el argumento de Carol Kinsey Goman, que es una de las investigadoras principales, muy distinguida internacionalmente sobre el lenguaje no verbal, el argumento de ella es un argumento empírico de mucha investigación, es que los canales no verbales de comunicación son muy importantes y en ocasiones pueden ser más importantes de lo que a veces se piensa. Y ella explica cómo el espacio personal del líder o del sujeto que sea, que está compuesto por los gestos físicos, las posturas, las expresiones faciales y el contacto visual, comunica un tono elevado y a veces, dependiendo de las circunstancias, más fuerte que las palabras. Y esta forma de comunicación no verbal puede ayudar a los líderes, gerentes, supervisores y seres humanos en general a motivar y a dirigir sus equipos de trabajo para comunicarse con claridad en la era digital. Así que ese es el punto de la obra de Carol Kinsey Goman. Y voy entonces a sintetizar las 5 dimensiones críticas, productos de su investigación del lenguaje no verbal que todo profesional debe conocer. La primera. Y mucha gente pudiera decir, oye, suena razonable, lo que pasa es que
del 85 al 90% de las personas no lo aplica, no lo conoce o no hace caso. Pero el argumento importante es que hay 5 dimensiones críticas del lenguaje no verbal que todo profesional debe conocer. La primera, hacemos una impresión de nosotros mismos en menos de 7 a 10 segundos en el encuentro que tenemos con personas, y esa impresión, los primeros 7 a 10 segundos, esa impresión puede girar de lo confiable, suspicaz, poderoso, sumiso, activo, arrogante o sarcástico. Por lo tanto, hay que ajustar la actitud que se asume en ese lenguaje corporal. Es importante porque la actitud puede impactar paz, serenidad. Segundo, hay que sonreír. Hay que sonreír, porque la sonrisa es una forma de darle la bienvenida y de proponer una relación hasta una potencial amistad. Tercero, hay que hacer contacto visual, porque el contacto visual transmite energía, interés, concentración y atención. Y cuarto, hay que inclinarse hacia adelante, porque el inclinarse hacia adelante implica que hay el deseo de vinculación. Así que si uno quiere practicar esto, ella dice en el libro, si uno quiere practicar esto, ¿por qué la gente no advierte estas cosas? Porque no practican. Si uno quiere practicar esto, el ejercicio que ella propone es: fíjate en el color de los ojos de todas las personas con las que tú interactúas. Y en la medida en que haces ese ejercicio por una semana, fíjate del color de los ojos de todas las personas con que interactúas, te vas engranando, matriculando en la dinámica de manejar tu lenguaje corporal. El punto es que hay que estar pendientes a las posturas y en ocasiones, después lo voy a decir, hay que dar la mano. Y dar la mano tiene muchas implicaciones que ahora no voy a discutir. Segundo, ella dice en The Silent Language of Leaders que desarrollar la confianza en una interacción depende de la alineación o de la congruencia del lenguaje verbal con el lenguaje no verbal. Y aquí el argumento es que en ocasiones hay una desarticulación entre lo que la persona está diciendo y lo que comunica su lenguaje no verbal. Tercero, ella advierte, alerta, que hay que estar pendiente a lo que se dice con las manos mientras se está hablando, porque dependiendo del uso de las manos se está enfatizando, demostrando entusiasmo o se está tratando de recalcar algo o se está tratando de invalidar algo. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y algunas de las cosas que dice a considerar, las manos escondidas, ¿verdad? Hay gente que va a dar un mensaje y se mete las manos en los bolsillos. Pues las manos escondidas a veces comunican o dan la percepción de menos confiabilidad. Apuntar con los dedos apunta a un deseo de dominación, una psicología como patriarcal y matriarcal. Los gestos de entusiasmo comunican energía y emprendimiento, hombros y gestos que se mantienen a un nivel de cintura de 45 grados. Se nota como que hay automanejo y la interacción cara a cara. La interacción cara a cara es muy influyente en la percepción y eventualmente en el comportamiento del ser humano. Aquí quiero enfatizar, ¿verdad?, que hay algunas universidades, la Universidad de Michigan, la Universidad de Harvard y la Universidad de Berkeley, que tienen centros de estudio
relacionados al proceso de comunicación efectiva de los líderes y que suscriben el paradigma que la manera más influyente en el comportamiento de otras personas es mediante el encuentro presencial cara a cara. Imagínense la Universidad de Michigan, para darle un ejemplo de ese paradigma, la Universidad de Michigan. En el mundo de la política, que estamos ahora entrando en el periodo eleccionario, en los últimos 3 meses antes de las elecciones, dice este paradigma para los líderes, enfatizando el modelo de la interacción cara a cara. En los últimos 3 meses, aquel líder que todos los días le dé la mano y le diga a 1000 personas, necesito contar con tu apoyo. Si lo hace sistemáticamente en el último trimestre, la hipótesis es que ganará las elecciones. ¿Cuál es el fundamento de eso? La interacción cara a cara, el door-to-door canvas, aún en la sociedad virtual, aún en la sociedad digital. Así que el punto importante del libro de Carol Kinsey Goldman, el punto importante también es que si no puedes leer el lenguaje no verbal, ¿verdad? Te estás perdiendo como el 50% de la conversación. Si no puedes leer el lenguaje no verbal, te estás perdiendo como el 50% de la conversación. Entonces hay una relación entre la atención, la involucración, el comportamiento y el resultado. Y ustedes saben que yo llevo ya aquí con ustedes como 8 años, vamos para 8 años, haciendo el argumento de que vivimos en la sociedad de la desatención y que la mayoría de la gente son unos desatendidos, ¿verdad? Porque la realidad de la sociedad actual es una realidad de la hiperestimulación, y a mayor estimulación, mayor es la atención fragilizada en el sujeto. Así que el punto que quiero enfatizar es que hay que adquirir sabiduría en torno al lenguaje corporal, porque esto se está convirtiendo en una destreza fundamental para el líder, para los profesionales y para los seres humanos en general de estos tiempos. Los líderes extraordinarios, que muchos están aquí conectados, los líderes extraordinarios se sienten, se paran, caminan y hacen gestos que evocan, ¿qué es lo que se quiere evocar? Confianza, competencia, posición, sabiduría y manejo propio. Así que concluyo esta reflexión original diciendo que manejar el lenguaje no verbal es una sabiduría para nutrir un ambiente de colaboración, manejar cambio e impactar la consecución de resultados. Por eso es que hay que interesarse por lo menos de manejar lo básico. Y un buen lenguaje no verbal motiva a la gente. ¿Y en qué negocio todo ser humano tiene que estar? En el negocio de motivar a la gente. Un buen lenguaje no verbal establece vínculos de afecto con audiencias, presenta las ideas con mayor credibilidad y proyecta la marca personal del líder, el carisma, con mayor autenticidad. Y la definición de carisma que hace este paradigma de Kinsey Goldman y otros investigadores, carisma es la capacidad aprendida que tiene el sujeto para atraer personas hacia sí. Así que este asunto es importante. Por lo tanto, contesté esa pregunta y paso al módulo para el día de hoy. Lo primero que quiero decir, la primera lámina que quiero
presentar, si me la pasas, Deuteronomio 33:25. Quiero decirle esto, Moisés en el mundo de la literatura, de las ciencias sociales, está considerado como probablemente el mejor líder de la historia de la humanidad, por agnósticos y creyentes y por investigadores. Se reconoce un liderazgo extraordinario el de Moisés. Y el libro de Deuteronomio, como he dicho en otras ocasiones, es el libro donde él recogió todas sus enseñanzas, está a punto de morir, todo lo que hay que saber sobre liderazgo para traspasárselo a la próxima generación de líderes. Y en ese libro, desde el capítulo 30 en adelante, hay una concentración de sabiduría misteriosa que vale la alegría leerla con cuidado. Es uno de mis libros preferidos de toda la Biblia. Por la sabiduría encubierta y poco a poco revelada, como dice al final el libro en cuestión. Así que Deuteronomio 33:25, hierro y bronce serán tus cerrojos. Esto quiere decir tu protección, tu refugio, tus rocas, y como tus días serán tus fuerzas. Y es una especie de profecía de que si se hacen algunas cosas, ese va a ser el resultado. Así que la próxima lámina es interesante porque el libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, escrito en el 1513, pero publicado en el 1536. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, un filósofo, un maestro, un consultor. Una persona muy distinguida en el siglo XV, siglo XVI, en una de las ciudades donde estaba enclavada la sabiduría, que era Florencia. Y los que han ido a Florencia saben lo sabroso de esa ciudad. Una ciudad que uno camina por esa ciudad, una ciudad pequeña. Una experiencia extraordinaria. Pues Nicolás Maquiavelo, en El Príncipe, un libro que se considera como un libro de liderazgo, un libro de teoría de la organización, un libro de gerencia. En ese libro, Nicolás de Maquiavelo le dice al príncipe: hola, hola, atención, atención, atención. No hay nada más difícil de llevar ni más incierto en su éxito que tomar la iniciativa en la introducción del cambio. Y aquí mismo están conectados algunas personas que están involucrados en esos procesos de cambio. Y eso es lo que dice él, ¿verdad? No hay nada más difícil de llevar, ni más incierto en su éxito, que tomar la iniciativa en la introducción de cambio. Porque el innovador, que es el agente de cambio, porque el innovador tiene por enemigos a todos aquellos a los que le ha ido bien en las antiguas condiciones y por tibios defensores a los que pueden beneficiarse en las nuevas. Así que el punto importante es que para Maquiavelo el proceso de liderazgo siempre se justificaba por las acciones de cambio y de transformación que se llevaban a cabo. De hecho, en el libro, una máxima del libro es que no se necesitan líderes para mantener el status quo, porque una vez el status quo está conformado, la tendencia del propio sistema es autoperpetuarse. Y el liderazgo, decía Maquiavelo al príncipe, tu posición se justifica siempre y cuando estés involucrado en gestiones de cambio y transformación. Así que un planteamiento central de lo que estamos diciendo, porque el mensaje de hoy es la mentalidad abierta, la mentalidad viva,
abierta y conectada de los líderes que dicen futuro ahora. ¿Verdad? Los líderes que dicen futuro ahora. Pues ese es un planteamiento, ¿verdad? ¿Qué necesita el país? ¿Qué necesitan las instituciones? Pues necesita líderes con mentalidad viva, abierta, conectada unos con otros, que le digan al país, a las organizaciones, a las comunidades, a las familias, futuro ahora. Así que el planteamiento central que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy es que el modelo mental del líder siempre es un entrejuego entre lo que se siente, piensa y ve. Y esa relación es importante porque a veces los seres humanos desconectamos esa relación. Y el predicamento es cuando esa relación entre lo que se siente, piensa y se ve se desconecta, casi siempre se comete un error fundamental. Así que en la medida en que se comprende esta realidad empírica de esa relación de sentir, pensar y ver cosas, esto se puede fortalecer el proceso mediante el cual se incrementa el bienestar y el desempeño del líder y de lo que quiere lograr. Así que, ¿cómo corre esa progresión? ¿Cómo corre esa progresión? Y acuérdense lo que estamos diciendo para llevar la articulación del mensaje, ¿verdad? Lo que queremos decir, hay un entrejuego entre el sentir, pensar y ver las cosas, y eso va a tener un impacto en lo que uno va a hacer. Así que el punto importante es lo que piensas está relacionado con lo que ves, y lo que ves está relacionado con lo que sientes. Y esa relación pensar, ver y sentir tiene un impacto mayúsculo en lo que uno hace, y en la medida en que esa relación está hilvanada, ¿verdad? Está galvanizada, está cristalizada, entonces el impacto es positivo y vamos poco a poco reconociendo que la vida del líder, del profesional, del ser humano está vinculada a la creación de unas instancias. La vida está llena, es una colección de instancias. Un día de trabajo es una colección de instancias que enfrentamos el mismo con conocimientos. Los que tenemos conocimientos, a veces tenemos dudas y otras veces tenemos certeza. Pero nunca es una predictibilidad automatizada de lo que puede suceder. Entonces, estos 4 planteamientos son importantes para el mensaje de hoy, queridos y queridas. 4 planteamientos importantes. Y quédense conmigo porque no va a ser larga la sesión de hoy. No los voy a abrumar con mucho material, pero estos 4 planteamientos son medulares. Y a mano derecha están 2 obras de distintos momentos que fundamentan, entre otras obras, estos 4 planteamientos. Uno de los padres de la filosofía de la ciencia, Karl Popper, en un libro, ese es el primer volumen, son 3 volúmenes, 4 volúmenes, La sociedad abierta y sus enemigos. Y la sociedad abierta y sus enemigos, y los enemigos son los que tienen mentalidad cerrada en un contexto que para poder movernos hacia adelante necesita apertura de gente con modelos mentales con sabiduría. Y entonces el libro extraordinario de un profesor distinguido, fue mi maestro por allá en la Universidad de Berkeley, en California, C. West Churchman, uno de los padres de la teoría de sistemas, The Systems Approach and Its Enemy. Ese libro lo que dice, el líder tiene que aprender a ver el sistema más amplio en el que se está desempeñando. La gente que va a ejercer liderazgo tiene que aprender a dar una perspectiva más comprensiva y más expandida. Los líderes no pueden tener un modelo mental encogido o achicado.
porque entonces habrá muchas cosas que no pueden ver y por consiguiente se va a limitar su hacer. Así que esto, muy importante, estos 4 planteamientos, que aquí es donde me voy a demorar un poquito. Y el primer planteamiento, que es fundamental, dice así: mientras más radical es el sentido de autonomía y de capacidad propia en el sujeto, en el líder, en el ser humano que sea, mayor será el flujo de información de la mente y el cuerpo, evocando comportamientos más saludables y bienestar pleno, aún en contextos de adversidad. Por eso es que en la medida en que tenemos una perspectiva más amplificada y más expandida, miren esto, la adversidad, que a veces eso es lo que hay, la adversidad cuando se tiene un modelo mental abierto, y hay que practicarlo porque no es automático, cuando se tiene un modelo mental abierto, la adversidad nos introduce a un proceso donde emerge la verdad. ¿Verdad? La adversidad, si se maneja bien por parte de los líderes y de las personas involucradas, puede crear una dinámica donde emerja la verdad. Es como una especie de proceso purificador que va poco a poco clarificando lo que es importante y lo que no es importante. Por lo tanto, el segundo planteamiento, el concepto de futuro ahora, aborda el reto constante del cortoplacismo, que es una de las limitaciones del cambio. En la medida en que el líder está solamente pendiente al corto plazo, esto sacrifica muchas cosas que se pueden ir haciendo para el plazo intermedio y el largo plazo. Y el asunto es cómo los líderes y sus organizaciones pueden simultáneamente lograr metas de corto y largo plazo. Y este pensamiento de modelos mentales abiertos lo que le advierte a los líderes, esas 2 dimensiones las tiene que trabajar el líder en el ejercicio de sus tareas y sus obligaciones diarias. Y tiene que tener cuidado que el corto plazo no se coma el largo plazo, porque ambos libros, particularmente el de Popper dice, ¿por qué el futuro a veces no puede empezar? Y la contestación de Karl Popper, el filósofo de la ciencia, a veces el futuro no puede empezar porque los líderes están muy ocupados manejando el status quo. Así que, ¿de qué se trata entonces el futuro ahora? De desarrollar un modelo mental abierto, experimental, es decir, un deseo de experimentar con cosas nuevas para crear, fortalecer la cultura de prueba y aprende. Prueba y aprende. La cultura de prueba y aprende, que es un paradigma fuerte en la sociedad del conocimiento. ¿Cuáles serán las organizaciones más competitivas en ruta al futuro? Aquellas que tengan una cultura de prueba y aprende. Aquellas que tengan una cultura de valorar lo que son ideas profundas que se pueden convertir en algunas prácticas y beneficios de innovación para la organización. Por lo tanto, recuerden esto, un planteamiento medular de los modelos mentales abiertos es que el modelo mental abierto es una diligencia para amplificar, la palabra que me gusta, liberar la manera de ver el mundo, ¿verdad? Porque a veces para algunas personas, la mente se le ha convertido en una especie de prisión psíquica que no les permite ver cosas más allá de lo inmediato. Uno de los problemas de la sociedad actual es el inmediatismo, ¿verdad? Por lo tanto, a veces el futuro no puede empezar.
Así que el modelo mental abierto es una diligencia de amplificar la manera de ver el mundo y es un reto de cómo se adoptan nuevas y pioneras formas de hacer las cosas en las organizaciones, de trabajar y de edificar futuras organizaciones. Así que con relación a esos 4 planteamientos, quiero decir esto, porque es una obligación para el liderazgo. Si podemos convertirnos, por favor, escuchen bien esto, si podemos convertirnos y convertir a otros en estudiosos y aprendices permanentes, habremos de disfrutar y de extenderle a otros el regalo más preciado de la vida. ¿Y cuál es el conocimiento? Por eso es que una responsabilidad del liderazgo profundo es desarrollar y potencializar a otras personas. Y en la medida en que uno pueda influir en ese modelo de pensamiento, le estamos haciendo un regalo a otras personas y obviamente nos estamos también fortaleciendo a nosotros mismos, porque nadie, vamos a usar otra metáfora, nadie se torna bendecido hasta que no haya bendecido a otras personas. Y hay una relación ahí directamente proporcional. Nadie se torna bendecido hasta que no ha bendecido a otras personas. La metáfora lo que quiere decir, todo lo que sé lo debo compartir con otras personas porque todo lo que sé, si no lo comparto, se pierde. Por lo tanto, yo voy a dar lo que tengo y en la medida en que comparto la cultura del estudio constante, entonces tengo cosas que dar y contribuir que sean significativos. Así que el modelo mental abierto, en síntesis, corre así, ¿verdad? Número uno. Vamos a ver los sistemas de crecimiento. Eso quiere decir todo sistema para que no se estanque y se torne entrópico. Eso quiere decir que se deteriore a sí mismo. Necesita crecer y desarrollarse. Y es una paradoja porque la mayoría de la gente prefiere el status quo. Pues para superar eso hay que definir y desarrollar intercambios internos y externos que generan valor. Segundo, hay que pensar cómo ganamos juntos. La cultura abierta es una cultura de cómo ganamos juntos y esto siempre implica el movimiento de premisas en una cultura experimental. El movimiento de premisas, esto o lo otro, o hacemos esto o hacemos lo otro, o tenemos este inventario de escenarios alternos, o vamos a usar 2 o 3 perspectivas ya pensadas con profundidad. Y la tercera dimensión, ¿verdad? Es la de sentir. Eso quiere decir relacionarme con conectividad efectiva. Me tengo que conectar para abordar la vulnerabilidad que genera a veces motivación, confianza y propósito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Para que nadie se turbe. Esto lo que quiere decir, en la presentación del ser en la vida diaria, Irving Goffman y compañía, en la presentación del ser en la vida diaria, la vulnerabilidad, la humildad y la capacidad de relacionarme solidariamente con quien sea, va a generar motivación, confianza y propósito, que son condiciones importantes para adelantar cualquier proyecto personal, organizacional, comunitario o social. Así que solamente esta gráfica aquí para representar algo, ¿verdad? El encuentro del yo con el tú. El yo con el tú. Y cada sujeto, cuando el líder se relaciona con cada sujeto, incluyendo el líder, arrastra conocimiento
Contexto, destrezas, experiencias, estatus y relaciones. Por eso es que uno quiere escuchar a otras personas. ¿Por qué uno quiere escuchar a otras personas? Porque toda persona arrastra contexto, conocimiento, destrezas, experiencias, estatus y relaciones. Por eso es una tragedia, es una falta de estrategia el uno subestimar a alguien con el que puedo interactuar, porque toda interacción produce información. Así que en la medida en que se produce esa interacción, que debemos aspirar a que sea una interacción virtuosa, se establecen valores de autovalor, es decir, cómo nos ponemos de acuerdo para que contribuyamos unos a los otros valor en lo que estamos haciendo, se comparten las premisas de decisión y de actuación, se comparten también las emociones y los sentimientos, las vulnerabilidades y las cosas que hay que superar en ruta al trabajo en equipo. Así que, ¿de qué se trata el liderazgo? El liderazgo con mentalidad abierta, viva y conectada. Se trata de una especie de instituto inclusivo. Inclusivo lo que quiere decir, queremos incluir cerebros. Por eso la portada del módulo de hoy me gusta mucho, porque esa portada lo que comunica ese mensaje. Queremos incluir cerebros. Esa es la responsabilidad de los líderes en la sociedad actual. Incluye cerebros. Y un criterio de membresía es el deseo y la disposición de contribuir. Así que, muy importante, ¿verdad? Muy importante ese instituto inclusivo. Es una metáfora y al lado ven el libro que propone esa dimensión. Si queremos crear un instituto para que se compartan los cerebros, si eso es lo que queremos hacer, y oigan, y si uno quiere producir resultados visibles y dramáticos, no queda más remedio que incluir cerebros que tengan cosas profundas que aportar. Pues si queremos crear ese escenario, número uno, el escenario tiene que ser de seguridad. La inseguridad lo que hace es que paraliza y crea una especie de psicología de cautela, suspicacia, vamos a ponerlo en Puerto Rico, quieto el pescado. Por lo tanto, si queremos tener un buen debate, un sabroso debate, es muy importante que antes del debate esté claro que el ambiente es de seguridad. Segundo, es necesario la psicología de la empatía. La empatía lo que quiere decir, tengo interés y solidaridad en mi prójimo, en el hermano, la persona que quiere contribuir. La empatía es lo contrario a la xenofobia. La xenofobia es el miedo a todo lo que parece extraño al status quo. Pero la empatía es una psicología de solidaridad, es decir, ven para acá, siéntate aquí, contribuye aquí. Y tercero, es importante que se pueda compartir la vulnerabilidad, que lo que implica es en algunas cosas tenemos aciertos, en otras cosas no tenemos esos aciertos. Y por eso es que en el mundo de la filosofía de la ciencia, Karl Popper y compañía, los filósofos se juntan. Los filósofos de la ciencia se juntan, decía Karl Popper en el Open Society and Its Enemies. Los filósofos de la ciencia se juntan para compartir las cosas que no necesariamente salen bien. Así que el punto importante es que hay que desarrollar líderes, equipos y organizaciones con modelos mentales y culturas abiertas, y esa es una de las culturas, por dar ejemplos de algunas organizaciones que hemos visto con un poco de detalle. Esa es la cultura de la NASA, cuando se juntan investigadores, científicos, filósofos para tratar de adelantar alguna meta, algún objetivo. Así que la mente abierta. Y fíjense esta métrica, ¿verdad? En el tope de la métrica está el tema de la influencia,
control elevado ¿de qué? De la situación. Y abajo en la métrica dice influencia y control disminuido, bajo, ¿de qué? De la situación. Y a mano izquierda tenemos el sentido bajo de alerta, de concentración. Y a mano derecha tenemos el sentido elevado de alerta, de concentración. ¿Verdad? Vamos a mirar cuál es el estado ideal que estamos buscando para que no nos confundamos, porque la métrica tiene muchos detalles. El estado ideal que estamos buscando para el ejercicio del liderazgo es un líder con influencia y control elevado y con un sentido de concentración y de alerta elevado. ¿Y qué produce eso? Eso produce una psicología apoderada, una psicología interesada en el cambio y la transformación. ¿Y cuáles son los atributos de esa psicología de apoderamiento? ¿Verdad? Acción y efecto de compartir el poder para lograr resultados visibles y dramáticos. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el pensamiento colectivo? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Implica proactividad, eso quiere decir iniciativa. Implica un deseo de buscar mejores y soluciones óptimas mediante la involucración genuina de otras personas que quieran contribuir y sobre todo una conciencia elevada de los resultados elevados que se quieren conseguir. Ese es el estado ideal. Un estado menos ideal, un poco de nivel más secundario, es a mano izquierda. Ese estado que es muy común en las organizaciones tradicionales, que se denomina como el estado transaccional, ¿verdad? Transaccional. El estado apoderado se puede también denominar, a veces en la literatura se denomina como un estado de transformación. La cultura de apoderamiento es una cultura de transformación. Pero un estado menos óptimo es el transaccional, donde hay influencia y control elevado, por las razones que sean, porque hay el poder, hay la posición, hay la autoridad. Pero por otro lado, hay un sentido bajo de alerta y de concentración en lo que está pasando y lo que se quiere hacer. Cuando lo que impera es un estado, una dinámica transaccional, los estilos de interacción se describen como una cultura de solamente haz lo que se te dice, haz lo que te ocupa, haz lo que es tu obligación. Las formas de encuentro son reactivas, se reacciona a lo que pasa. Se hacen las cosas pasar mediante procedimientos estrictos y autoridad formal. Una hiperimportancia a los procedimientos y a la autoridad formal. Y hay una concentración, una localización más en la actividad que se lleva a cabo que en el impacto, ¿verdad? Y esas dos dimensiones, ¿verdad? Todo lo transaccional es lo que es estrictamente conveniente para un grupo pequeño y no necesariamente para un grupo mayor. Así que las otras dos métricas, vamos a coger la desapoderada. En la cultura desapoderada hay un sentido bajo de alerta, concentración, focalización en las cosas que son importantes. Acuérdense que en otras ocasiones le he dicho, para Peter Drucker, en este libro espectacular que se titula Essential Drucker, Peter Drucker, el gurú de la gerencia y la administración, para Peter Drucker, la cualidad más importante del líder
en los tiempos recientes, él ya murió, pero en los tiempos recientes es la capacidad de concentrar y focalizar en las cosas que son importantes. Así que en esa condición desapoderada, a mano izquierda, en la parte inferior, donde hay un sentido bajo de concentración y de focalización, y por otro lado, la influencia y el control del liderazgo también es bajo, la cultura que se va desarrollando es que la gente lo que pregunta es, ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué tanto ruido? Vamos a seguir haciendo lo que se hace. Es una especie de pasividad. Se tornan las cosas como una cultura inactiva y la prescripción es sigue las reglas, no preguntes y circunscríbete a la cajita en el organigrama, a tu departamento y no salgas de ahí. Por otro lado, la expresión mucho más extrema, a mano derecha, ¿verdad? Cuando el sentido elevado de alerta es alto, pero la influencia y el control para lograr cambio y transformación es baja, entonces se desarrolla una especie de psicología de víctima en la cultura, donde la gente y los líderes van a decir, me gustaría hacerlo, pero no podemos. Es una especie de cultura pasiva donde se discute y se describe, se discute y se describe en vez de decidir y hacer. Y en esta condición de víctima que no podemos nosotros permitirla, se permiten que los desafíos y los obstáculos se metan en el medio. Acuérdense que le he dicho a ustedes esto en otras ocasiones. Para mí el colonialismo siempre es una cuestión psicológica. Mucha gente, la mayoría de la gente define el colonialismo como un asunto económico, social, político, jurídico, pero a mí me gusta enfatizar el ángulo, no, es también un asunto psicológico, eso es lo que quiere decir. El colonizado piensa que es una víctima y a veces se comporta como reacción a esa psicología de víctima y a veces las reacciones son torpes, son más controversiales de los resultados que se buscan. Así que este ejercicio uno lo puede hacer con sus equipos de trabajo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer ese ejercicio con sus equipos de trabajo, ¿verdad? Uno dice, ¿cuáles son los modelos mentales que hay disponibles? El apoderado, el de víctima, el modelo transaccional, el desapoderado, y uno entonces puede ir describiendo lo que son los comportamientos para cada uno de esos estilos, el ejercicio del liderazgo y el sistema de trabajo que se quiere desarrollar. Con algunas organizaciones nosotros hemos llenado esa métrica en equipo de trabajo y es interesante los resultados que se pueden ver. Así que esta transparencia, queridos y queridas, es una de las más importantes del día de hoy. Ustedes saben que hemos discutido con ustedes a través de los 8 años, 7 para 8, hemos discutido con ustedes todas las teorías de trabajo en equipo. En esencia son 4 y como 5 de involucración y de cooperación. Pero esto es lo último en manejo de equipos de trabajo. Esto es lo más reciente en manejo de equipos de trabajo. Timothy Clark, persona muy distinguida en el mundo de la teoría de la organización, de la gerencia, del cambio y de la innovación. Y la esencia del mensaje de este paradigma es que hay 5 dinámicas que distinguen a los equipos exitosos. Después de haber estudiado muchos equipos exitosos, hay 5 dinámicas que distinguen a los equipos exitosos. Oigan, y uno debe aspirar a los equipos exitosos porque los equipos exitosos han producido resultados.
Así que la primera, si queremos lograr un equipo exitoso, hay que impartirle seguridad psicológica para que se atrevan a adoptar riesgos sin sentirse inseguros o avergonzados, ¿verdad? Me acaba de compartir Manuel esta mañana mientras nos comíamos una avenita a las 7 de la mañana, y esto no es un anuncio pagado, pero ahí es donde nos estamos comiendo la avenita, en Burger King. Me estaba diciendo Manuel que en una ocasión, cuando él trabajó en Taco Bell, el gerente del lugar le habían dado una meta financiera alta, que tenía que llegar en producir, miren esto, $20,000 en un día de trabajo. Y entonces tenía un horario, y el horario era hasta las 11 de la noche, y a las 11 de la noche tenía que cerrar. Y cuando llegó a las 11 de la noche, estaba por debajo de esa meta para lo que se había comprometido. Entonces tuvo que tomar una decisión, una discreción. Y obviamente las decisiones y las discreciones de cambio y transformación siempre implican riesgo. Y él tomó esta decisión. En vez de cerrar a las 11, vamos a cerrar a la 1. Y en la medida en que tuvo 2 horas más en negocios que el 70% de los ingresos son por el Servicard, en la medida en que se arriesgó, porque la regla era que tenía que cerrar a las 12, a las 11, se arriesgó, pasó y logró la meta y llegó a los $28,000 del día. Y gracias a Dios, después, con el tiempo, vinieron los ejecutivos del nivel superior para darle un reconocimiento de un riesgo calculado que se tomó para lograr el resultado. Pues qué bueno, porque la mayoría de las organizaciones tradicionales, cuando alguien se toma un riesgo de esa naturaleza, lo castigan. Así que para que, para que el equipo sea efectivo en una cultura abierta, es importante imprimir un ambiente de seguridad psicológica para que se puedan adoptar decisiones sin sentirse inseguro, avergonzado o preocupado. En segundo lugar, esos equipos son dependable. Eso quiere decir, son equipos en los que se puede depender, con los que se puede contar con ellos para que hagan una tarea de alta calidad y a tiempo, particularmente, entre otros, en momentos de emergencia. Tercero, son equipos que tienen estructura y claridad de metas, de roles y planes de ejecución, y que eso está claro para la totalidad del equipo. Cuarto, son equipos que disfrutan del significado del trabajo. Y ya he compartido con ustedes el paradigma de qué está buscando la gente, el significado en el trabajo. ¿Y qué significa significado del trabajo? Que la gente comprenda que se está trabajando en proyectos y asuntos que son importantes para cada miembro y para el equipo. Y finalmente, los líderes que crean culturas abiertas para fortalecer los equipos se aseguran de que el trabajo tiene un impacto, ¿verdad? Que el trabajo tiene un impacto y se piensa con sinceridad que el trabajo que se hace realmente importa. Y la gente quiere, acuérdense que discutimos en la reunión pasada, en la sesión pasada, las teorías de autodeterminación. La gente quiere sentir que su trabajo importa y que se reconoce su competencia y que tienen la autonomía para tomar una discreción que los mueve hacia los resultados y que las relaciones son todo en la cultura de trabajo que se tiene que realizar. Así que
una idea importante recogida en ese libro por ahí que me gusta mucho, ¿verdad? El libro de Lord, Leading with Character, ¿verdad? El carácter es todo, ¿verdad? Porque nos dice cuál es nuestra identidad y lo que hacemos y lo que no hacemos. Y ese libro es importante porque es una prescripción de 10 minutos al día para fortalecer el carácter y asegurar que en el tiempo se contribuye con un legado que sea brillante, digno y enaltecedor. Libro importante, importante. Pero la esencia de ese libro, queridos y queridas, la esencia de ese libro dice, hay que identificar en los escenarios de trabajo los mecanismos de defensividad que obstaculizan el desarrollo de las organizaciones abiertas, inteligentes y eficaces. Y lo quiero decir nuevamente, ¿verdad? Nuevamente, hay que identificar los mecanismos de defensividad que obstaculizan el desarrollo de las organizaciones abiertas, inteligentes y eficaces. Vamos entonces a identificarlos. Vamos a pasar para la próxima lámina. Y este es el inventario de esos mecanismos de defensa que hay que asegurar que no predominen en la organización, de lo contrario reducen la capacidad de desempeño. ¿Y cuáles son esos mecanismos? En esencia son 9 mecanismos, los vamos a ver rapidito. El primero, el mecanismo de la negación. Y ese mecanismo lo que implica es rechazar la realidad, que es diferente a lo que el sujeto dijo o hizo, ¿verdad? Entonces, eso lo que quiere decir es una tendencia a negar todo lo que no nos cuadra. Y para superar el mecanismo de negación, ¿verdad? Yo dije eso, pero no lo dije. Para superar el mecanismo de la negación, como un ejercicio de automejoramiento, los líderes tienen que decir, ¿qué es lo que yo no estoy viendo aquí? En esta semana un líder importante me dijo eso. Yo quiero asegurarme que yo estoy viendo lo que necesito ver. Segundo, ¿qué no estoy buscando? Es importante saber también qué no estoy buscando y cómo lo que está ocurriendo me hace sentir. Segundo mecanismo de defensa, represión. Reprimir lo que son premisas feas o irracionales en la profundidad de la conciencia, las cuales se ignoran, generan miedo, ansiedad o defensividad. Así que si uno quiere evitar la tendencia a reprimir cosas que hay que trabajar, entonces la reflexión debe ser a mano derecha. ¿Cuáles son las historias irracionales en nuestra organización? ¿Cuáles son las respuestas automáticas a los desafíos que nos inclinan a evitar cambios y a involucrarnos en acciones de transformación? Tercer mecanismo de defensa, protección, el proteccionismo. Eso lo que quiere decir es atribuirle a otros pensamientos y sentimientos negativos con ánimo de protegerse el sujeto. Y el punto aquí de reflexión es cuánto tiempo y energía pasamos criticando a otros en lugar de concentrarle lo que podemos hacer y mejorar para lograr los resultados. Los mecanismos de protección también a veces lo que hacen es que fragmentan a los sujetos en el contexto organizacional. El mecanismo de defensa de desplazamiento, canalizar el coraje hacia otra persona o hacia otro tópico. El reframing, estamos hablando de una cosa y se cambió el tema como una forma de desplazamiento
para canalizar lo que tenemos que hacer y abordar hacia otro punto. Y entonces cuando uno va a reflexionar sobre el mecanismo de defensa de desplazamiento, uno debe contestar la pregunta, ¿hacia dónde debemos redirigir nuestra concentración? Porque nos hemos desplazado, hemos cogido una marginal y vamos para Ponce y nos detuvimos en Guabate y nos quedamos en Guabate. Así que está el mecanismo de racionalización, el mecanismo de defensa de racionalizar cosas. ¿Y qué significa el mecanismo de racionalización? Justificar una acción que refleja debilidad en el sujeto y que no tiene fundamento, pero se racionaliza. Buscamos una explicación que parezca racional. Y la pregunta de reflexión es, ¿qué estamos haciendo para justificar el status quo personal y también organizacional? Número 6. Está muy importante también el mecanismo de reacción formativa. Muy importante. Este mecanismo es adoptar posturas contrarias a las presentadas y acordadas. Y esa reacción formativa que a veces es muy frecuente, ¿verdad? Uno la maneja con la reflexión de qué creencias y comportamientos evocamos a otros que son contrarias a las propias posturas adoptadas. Está el mecanismo de defensa de la regresión, que implica encarar el estrés con actitudes de otra época o etapa de desarrollo. Eso quiere decir, me monto una canoa y me voy para el pasado. Una especie de regresión con ánimo. El Mercier-Eliade, la obra de Mercier-Eliade, del mecanismo de regresión. Mercier-Eliade, una obra extraordinaria de ese mecanismo que se titula El mito del eterno retorno. El mito del eterno retorno, Mercier-Eliade. Eso quiere decir, la sociedad a veces se ha convertido en una cultura de regresión bajo máximas bien hermosas, pero sin mucho fundamento. Todo pasado exitoso fue mejor que lo que estamos confrontando en el futuro ahora. Y aquí implica encarar el estrés con actitudes de otra época o etapa de desarrollo. Y entonces tenemos que siempre hacernos una pregunta dura. ¿Cuándo es que nos tornamos infantiles? En vez de reconocer la frustración y la ansiedad. Y obviamente en la medida en que nos tornamos infantiles nos queremos regresar a otra condición anterior. Está el mecanismo de defensa de la intelectualización. Y ese mecanismo lo que implica usar argumentos del conocimiento para evitar confrontar la realidad. Se intelectualizó la situación para poder, hasta cierto punto, combinado con otro mecanismo, justificar el status quo. Así que la pregunta de reflexión para evitar o confrontar la intelectualización es ¿dónde estamos resolviendo problemas equivocados con los argumentos equivocados y estamos dejando de concentrar en lo que es importante? Y finalmente, el mecanismo del aislamiento en la demostración de afecto. Ese mecanismo lo que quiere decir la tendencia del líder a enfriarse, a congelarse, a convertirse en un hielo, que implica que las respuestas emocionales desarticuladas de las ideas y las experiencias, se convierten en una forma de encarar situaciones desagradables o de situaciones de crisis o situaciones de impacto mayor. Los seres humanos, como dijimos al principio, y es uno de los mensajes de esta sesión, los seres humanos tenemos que vincular el pensamiento con los sentimientos, con lo que vemos, y entonces para fortalecer la acción. En la medida en que hay una desarticulación ahí, el desempeño siempre deja algo que desear. Así que la reflexión es
¿Qué me sucede? ¿Qué me sucede? Que se me hace difícil expresar afecto más allá de los familiares. Porque al final del día, seamos cristianos, los que lo somos, o no seamos cristianos, los que no lo son. La vida de lo que se trata es de unas interacciones donde hay que expresar afecto si queremos llegar a acuerdos como fundamento de lograr resultados visibles y dramáticos. Entonces, les enfatizo esas obras que utilizamos para preparar este módulo. Son buenas obras, son muy buenas obras, todas son muy buenas. No quisiera decir una mejor que otra, pero los que no tengan mucho tiempo que leer, les recomiendo el libro de George Valiant, Adaptation to Life. Así que son libros todos muy buenos. Sobre el tema de cómo superamos los mecanismos de defensa, con ánimo de un desempeño mayor. Le advierto ahí que esas obras nos dan una voz de alerta para el desarrollo del liderazgo robusto. Una voz de alerta, recuerden esto, por favor. Y esa voz de alerta lo que nos dice, es menester superar este circuito que invariablemente cuando se nutre se convierte en destructivo, particularmente en la sociedad actual. ¿Y cuál es el circuito? Recuerden este circuito, queridos y queridas. Recuerden este circuito. El circuito es, a veces los líderes contemporáneos están agotados. Entonces, el punto es, ¿qué tienen que hacer los líderes? Cuida, maneja, haz prevención para tu agotamiento. ¿Por qué? Porque miren el circuito. Están agotados. Ahora viene la segunda dimensión del circuito. Mientras están agotados, exhiben una tendencia a estar desconectados. Y por eso es que a veces la gente va a decir, ay, me quiero desconectar. Y en la medida en que están desconectados, aumentan los mecanismos de defensa en su expresión diaria, cotidiana y laboral. Así que el punto importante es cuidado con ese circuito que no ayuda en nada, no ayuda en nada a lo que se quiere lograr. Entonces, el punto importante, y repito esto, por favor, llévenselo con ustedes. Cuando los seres humanos están agotados, y están en esa línea, la tendencia es a desconectarse. Y cuando se desconectan, se ponen más defensivos. ¿Y qué sucede cuando se ponen más defensivos? Atención. Prevención. Se van en autopiloto. Y el autopiloto es peligroso. Gran parte de los errores en el liderazgo convencional es el comportamiento de autopiloto. Eso quiere decir la impetuosidad que desconectó la relación entre pensar, sentir, ver y hacer. El autopiloto es peligroso y una recomendación siempre, que el líder
esté con la intención de irse en autopiloto y reconoce ese comportamiento, se detenga. Se detenga. Porque está estudiado. George Valiant, está estudiado. El autopiloto, esto casi siempre produce dificultades. El otro punto importante, cuando los líderes están en ese circuito reactivo, poco a poco se va produciendo una brecha desatendida entre la información disponible, los conocimientos disponibles y lo que requiere la decisión. Eso quiere decir muy poco conocimiento e información nueva se considera cuando las personas se van en autopiloto. Otras veces una dimensión de este circuito agotado, desconectado, defensivo, es que entonces el líder se paraliza y decide no actuar. Y cuando decide no actuar, toda decisión tiene un momento de oportunidad. Por lo tanto, se fue el momento de oportunidad, se perdió el impacto de la decisión. Y una de las cosas que tiene que hacer el liderazgo es ponderar colectivamente cuáles son las coyunturas de oportunidad que hay que aprovechar. Y finalmente, muy importante, está la dimensión que hemos discutido en otras sesiones. Todos los líderes tienen que examinar, empezando por nosotros, lo que son puntos ciegos, que son áreas de vulnerabilidad y áreas de necesidad de que trabajemos, que a veces están ciegas para nosotros o están ocultas y por consiguiente no hay mejora real en el comportamiento. Así que esos elementos los repaso, ¿verdad? El autopiloto, la brecha de conocimientos y de información, la parálisis y los puntos ciegos son importantes atenderlos para romper el circuito reactivo de agotado, desconectado, defensivo. Repito, ratifico, remacho y confirmo que rompe el vínculo entre lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo y lo que tengo que hacer. Así que la próxima lámina, que es importante esa lámina, y es una lámina que me gusta también discutir. Esa lámina lo que dice es nos tenemos que mover de la manipulación a la motivación. ¿Verdad? Yo creo que en ruta al futuro y lo que nos están diciendo también las nuevas generaciones, mira, vamos a reducir esto de manipulación. Todos los seres humanos manipulamos, ¿verdad? En inglés a veces se juega con esa palabra, en vez de manipulation, maneuvering. Pero todos los seres humanos manipulamos. Lo que pasa es que eso no puede degenerar y convertirse en una cultura de manipulación total, porque entonces es una cultura de política selvática y deslavazada. Y cuando los sistemas están involucrados en esa cultura de política selvática y deslavazada, ya ustedes saben, porque ustedes observan, no adelantan. Por lo tanto, algunas reflexiones importantes. La manera en que vemos a las personas es lo que hace la diferencia entre manipularlos o motivarlos. Por favor, recuerden esa proposición, porque es una proposición muy importante. La manera en que vemos las personas, cómo interpretamos las personas, es lo que hace la diferencia entre manipularlos o motivarlos. Y recuerden también que manipulamos a la gente cuando las movemos exclusivamente para nuestra ventaja personal. Esas son relaciones puramente transaccionales y no son transformacionales. Entonces,
Añadir valor a otros, que fue lo que le dije, ¿verdad? Todo ser humano, todo líder debe plantearse cómo añadimos valor a otros, y cuando uno le añade valor a otros es el regalo más grande que uno le puede dar. Añadir valor a otros es frecuentemente una proposición ganadora, porque cuando uno añade valor a otros, eso tiene un efecto de reciprocidad que es totalmente exponencial. Totalmente exponencial. La gente quiere ser apreciada y no impresionada, y mucho menos maltratada. Y si se quiere que la gente contribuya, si eso es lo que se quiere, que la gente contribuya, y a eso es lo que debemos aspirar, lo mejor de sí, que puedan dar lo mejor de sí, hay que desarrollar y reconocer el valor en esas personas. Así que veamos las siguientes obras. Las consulté todas en la preparación de este módulo. Las consulté todas. Algunas había leído con mucho esmero anteriormente, como el libro de Shurston, Man the Manipulator, un libro extraordinario, y el libro, el libro de Sidney Harris, The Authentic Person, Dealing with Dilemmas. ¿Verdad? El dilema siempre es o hago esto o hago lo otro, y es bien difícil decidir. Así que en esos libros quiero decir algunas cosas con relación a esos libros. Quiero hacer como una especie de resumencito apretado de esos libros, porque esos libros comparten un mismo mensaje. Y el mensaje es el siguiente. El mensaje es el siguiente. No se puede antagonizar y al mismo tiempo pretender influir en el comportamiento constructivo de las personas. Hello. Ahí tienen la evidencia y la pueden leer con mucho gusto. Pero esta es la sociedad del antagonismo. Esta es la sociedad donde todo el mundo antagoniza. Pues si antagonizamos, muy difícil la unidad de propósito y ponernos de acuerdo para lograr resultados compartidos. Así que hay que nutrir a la gente. ¿Cómo lo vamos a nutrir? La nutrimos con aliento, con reconocimiento, con esperanza. Y la cultura de alta productividad es una cultura que no antagoniza ni desprecia el capital humano. No se puede menospreciar porque eso nos aleja de la alta productividad. Y en la cultura de alta productividad, obligatorio para el líder, dar amor, respeto y dignidad. Es obligatorio. Si no, no se está ejerciendo liderazgo. Así que conclusión, estoy concluyendo aquí ahora mismo, Síntesis y conclusiones. Traté de hacer aquí una conclusión de todos los temas para la mañana de hoy. El modelo mental abierto, que crea abundancia y se desarrolla con la educación, con el diálogo y miren esto, con la tertulia y con los journal clubs, ¿verdad? Los journal clubs, vamos a juntarnos a discutir el conocimiento y eso debe ser la prioridad. Eso debe ser la prioridad, ¿verdad? Si es que estamos en esta cultura, ¿verdad? El modelo mental abierto crea abundancia. ¿Qué es lo que sale a buscar el modelo mental abierto? Lo dice la Biblia. De la mano de Dios, ensanchar el territorio. O vamos a encoger el territorio. O lo vamos a achicar el territorio. ¿Verdad? Ese es el modelo mental. Abierto. Pero para desarrollarlo hay que convertir la diligencia en una prioridad, ¿verdad? Segundo, el modelo mental abierto apunta siempre a crear valor. ¿Para qué nos juntamos? Para crear valor y producir resultados sustentables
que logren un impacto y una consecuencia positiva. ¿Para qué nos juntamos? Para crear valor. Por eso es que siempre, si queremos evaluar el junte o la juntilla, tenemos que preguntarnos cuál fue el valor creado en este junte. Tercero, el modelo mental abierto aspira al crecimiento y al desarrollo personal y organizacional. Por eso es esto, la pregunta que tienen que hacer los líderes: ¿qué regalo de conocimiento le he dado a las otras personas que trabajan conmigo? Cuarto, el modelo mental abierto se enfoca en la producción de ideas y de soluciones. En la producción de ideas y de soluciones. Por eso a veces a mí me gusta preguntar a veces en algunas reuniones, pero ¿cuáles son tus ideas? ¿Qué idea tú tienes aquí para lo que estamos discutiendo? Porque el modelo mental abierto se enfoca en la producción de ideas y soluciones. ¿Para qué? Para imprimirle calidad de vida a la gente y desarrollar una cultura de aprendizaje que produzca cambio e innovación. Y número 5, el modelo mental abierto enfrenta adversidad con ánimo de encontrar y preservar la verdad. Por eso les digo siempre, ¿verdad? Me gusta esta expresión. La adversidad, si se encara bien, produce verdad. Y a veces la verdad esto es dolorosa. Y a veces la verdad causa sufrimiento, pero siempre crea progreso y prosperidad. Por lo tanto, el modelo mental abierto se involucra en procesos de cambio y transformación con el propósito de superar el estancamiento del status quo. Acuérdense lo que les dije al principio, ¿verdad? Karl Popper y Wes Churchman. El liderazgo se justifica a partir de los procesos de cambio, transformación y mejoramiento en los que se participa con ánimo de adelantar lo que se quiere lograr. Así que terminamos, ¿verdad? Empezamos con Deuteronomio, el libro del liderazgo de Moisés, y terminamos con el Salmo 29:11. El Señor le da fuerza a su pueblo. Por eso es que lo tenemos que buscar. El Señor le da fuerza a su pueblo. Y aquí hay que reconocer esto. Aquí se ha buscado de todo. Y estamos donde estamos. Y estamos lo que nos trajo hasta aquí. Por lo tanto, el Señor le da fuerza a su pueblo. Y los que lo buscan, y a los que lo buscan, el Señor los bendice con paz. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Las preguntas que me quieran hacer, estoy receptivo, estoy disponible.